Y hablando desde esa óptica futbolística, mi siguiente invitado había sido que es, ¿verdad? Porque creo que su abuelo ya no está, por supuesto. ¿Y quién fue el abuelo? El famoso capitán, el gran capitán de Olimpia, Aurelio González, fue el abuelo de Marco Aurelio González, que es el Procurador General de la República y está con nosotros. Y el gran Aurelio González, el gran capitán, como se le conoce, fue jugador, capitán y técnico de Olimpia y también de la Selección Nacional de Fútbol. Así que un abrazo grande para esta personalidad a quien estamos recordando ahora, y con estos aplausos también recibimos al nieto. Y si el gran capitán, a ver si tenemos la imagen del querido, ahí está, del querido Aurelio González, el gran capitán de Olimpia, el gran capitán, muchas voces directamente consustanciadas con el fútbol y el deporte, especialmente, y el fútbol, siempre dieron su voz de aliento a través de comentarios importantes de toda esta carrera fabulosa que tenía este señor, o que tuvo este señor, una persona honesta y más que profesional en la disciplina deportiva, o sea, en el fútbol en este caso, pero le adornaba también la honestidad, y el ser capaz de llegar, de vencer, de competir, etcétera, etcétera. Y creo que su nieto es igual, ¿o no es así? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muchas gracias, Bruno. La verdad que es un gran placer estar contigo siempre, disfrutar. Y un gran orgullo ser nieto del gran capitán. ¿Qué se siente ser nieto del gran capitán? Un orgullo tremendo. Desde chico era yo el que le llevaba a todos los actos de premiaciones del Club Olimpia. Pero él siempre decía que su mayor orgullo era haber ascendido por mérito de guerra teniente primero, por lo que representó dos cosas. Primero, el 23 de octubre de 1931, en la protesta frente al Palacio, José P. Ullari, entonces presidente, muere su hermano, alcanzado por una de las balas que estaba alojada en la terraza del Palacio. 11 fallecidos. 12 fallecidos. O 12. Uno de ellos, Benigno González, y muere en sus brazos. Y él decide ir a la guerra teniendo ofertas para ir a jugar a la Argentina, así como se fue Arsenio Rico. Y él dice, no, yo voy a ir a defenderle a mi país en el Chaco, ahí es donde me necesita mi país. Bueno, realmente Aurelio González es más que conocido, aplaudido, venerado y admirado. Así que tenés un ancestro, tenés un abuelo digno en todos los aspectos. Y vos, nieto, también sos digno en todos los aspectos. ¿Cómo vos si ahora alguien te dice, a ver, Marco Aurelio, que tenés un nombre histórico, del gran emperador de Roma, el filósofo, Marco Aurelio González, ¿cómo vos te definís? A ver, tenés 44 años. Una persona que está luchando por construir su nombre, que tiene una gran herencia, un legado de ejemplo, de honestidad, de sacrificio, ¿verdad? Que es un dato no menor en mi familia, y que procura hacer su nombre. Soy joven y estoy construyendo mi identidad. Espero dejarle a mis hijos un camino recto, ser un ejemplo para que ellos puedan verse reflejados en mí, que se sientan orgullosos. Siempre estuviste ligado, bueno, vos sos abogado, escribano público, notario, pero desde el plano económico, ¿tenés algo vos o simplemente, porque vos trabajaste en el Banco Central del Paraguay, estuviste ahí en la parte de asesoría? Yo fui director jurídico durante mucho tiempo. Director jurídico. Hice mi tesis doctoral sobre la discrecionalidad administrativa en el derecho económico. Entonces tengo mucho conocimiento de la regulación financiera y económica. Y bueno, y ahí vos te conociste con Santiago Peña. Así mismo. Cuando dirigía el Banco Central. Él era miembro del directorio. Más o menos entramos en la misma época. Tenemos casi la misma edad por meses de diferencia. Sí. Y allí tienen la misma altura también.
Yo creo que sí. Y decime, 85. ¿Santiago Peña elige a sus colaboradores por la altura o por la capacidad? Yo creo que es por la capacidad, porque hay gente también con otras características que no se destaca por Pero la mira altura, que tienen muchos colaboradores. Sí, pues la ministra de Salud, la elevados. ministra de Obras, el asesor jurídico de la presidencia. No, te digo nomás eso para Mucha romper un industria. poco el hielo y hacer notar la capacidad de la gente que quiere cambiar el país y hacer bien las cosas, porque de eso estábamos hablando al arrancar esta programación hoy en mitad de semana, miércoles, hoy es 5 de junio. Bueno, y Marco Aurelio González está con nosotros, Procurador General de la República. ¿Qué es ser procurador? A ver, tu organismo, el que vos estás liderando con 140 personas que colaboran contigo, ¿qué hace? Cuando se demanda, Acércate, por cuando favor. se demanda o se reclama dinero del contribuyente, o que se le reclama al Estado, o que el Estado reclama para que vuelva a las arcas del Estado el dinero que salió o que se le debe al Estado, ahí intervienen los procesos judiciales y extrajudiciales la Procuraduría General de la República. Sería como el abogado del dinero público. El abogado del dinero público. Y la Contraloría, bueno, es la otra cara de la Procuraduría sería. Y lo que hace la Contraloría, Contraloría es la investigación de hechos de corrupción sería, posibles. En términos muy sencillos, pero es mucho más que esto, sería el auditor de las finanzas públicas. Sería el que controla el manejo correcto o incorrecto de los bienes del Estado. ¿Y ustedes hacen? Nosotros, cuando el interés económico se ve comprometido en sede judicial o extrajudicial, por ejemplo, en un arbitraje, allí intervenimos nosotros. ¿Y ustedes tienen conexión? O sea, ¿la Procuraduría se conecta directamente con la Contraloría o no? Nosotros hicimos una alianza no solamente con Contraloría, sino también con Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, MITIC y Auditoría General del Poder Ejecutivo, para crear lazos, intercambiar información y enriquecernos mutuamente, porque la información que hace la Contraloría a mí me puede servir y viceversa. O sea, enriquecernos, que se entienda bien. Enriquecernos en el sentido En de proveernos información. Claro. Bueno, y 8 meses hace que estás... 10 meses. 10 meses que estás al frente, sos procurador general. Y en estos, ¿cuál es el balance? ¿Cuál sería el balance así tuyo, rápido, aleatorio nomás, de estos 10 meses? Vos entraste, sentiste mucha presión seguramente al comienzo, después como que te pusiste fuerte y dijiste, ahora yo organizo acá mi casa y nadie se meta conmigo, digo yo, ¿verdad? Y a los 10 meses, ¿qué podés decir? Mira, cuando yo asumí, el presidente me dio una indicación clara: vos sos responsable de lo que pasa en tu institución y sos responsable del éxito y del fracaso. Así es que si vos no conseguís objetivos, Marco, esto es temporal. Entonces, asumí ese desafío. Tenemos en juicios demandas en resoluciones favorables en favor del Estado, cuantificadas desde el 16 de agosto hasta hoy día, un monto aproximado de $70 millones. 70 millones. Hemos apostado por la gente en la casa. Perdón, esos 70 millones... de ahorro al dinero de los contribuyentes. Ah, sí, chico. Porque si perdíamos en esos juicios, eso implicaba que habría que pagar a nuestra contraparte ese monto. Y decime, ¿y Nenecho no te llamó, che? Porque él necesita 70 millones. Nosotros le representamos a las instituciones públicas que no tienen personalidad jurídica. Ya sé, pero coinciden nomás los montos. Pues. Coinciden nomás los montos. Bueno, y muy interesante lo que decís. Y ahora, ¿cómo obviamente esa presión implica también que alguien te habrá querido sondear, che, ¿por qué no me das esta mano, no me das aquella mano? Y tenés que ponerte fuerte vos como procurador ante esas llamadas así, o esos mensajes un poco, qué sé yo, distintos, digamos. No sé si me explico. No, el presidente fue claro con nosotros. Lo que corresponde hay que hacer sin temor. Y lo que no corresponde hay que rechazar sin temor. Nosotros apostamos por la meritocracia. Los cargos de confianza llenamos con gente de la casa.
trajimos a gente con ¿sí? muchísima experiencia del Poder Judicial, la doctora María Mercedes Guillermini, la doctora Judy Gauto Gozano, Cira Monserrat Ábalos, gente que tiene mucha trayectoria y conocimiento, y eso nos permite también basarnos en la meritocracia y tener una discusión de mayor nivel, porque hay gente con mucha capacidad. Bueno, y esa gente con mucha capacidad también estaba en la Procuraduría del gobierno anterior. No, las que te mencioné vinieron conmigo. Vinieron ahora. Y de la época del gobierno anterior, ¿quedó alguien, como vos decís, bueno, pero es una persona honesta, trabajó mucho, tiene que quedarse con nosotros en el staff, qué sé yo? ¿Hay alguien del gobierno anterior dentro del esquema de la Procuraduría General de la República? Nosotros lo que hicimos fue, cuando llegamos en los cargos de confianza, designamos personas de la casa, en un 90%, algo que no era muy común. En segundo lugar, también vimos que había gente con no muy buen desempeño. Esas personas han salido y las hemos sustituido por personas que han entrado a través de un concurso de mérito y actitudes. Así. Pero la gente buena que estaba antes y que ya ha trascendido varios periodos en la institución, sí, claro, sigue con toda la estabilidad, porque nosotros lo único que buscamos es que haga bien su trabajo, sin importar los colores y sin importar claro, que haga bien su trabajo sin importar los colores, etcétera, etcétera, que sea profesional, síntesis. Así. Bueno, hay un caso que me llamó la atención, que nos llama la atención, y confieso, ya dije cuando vino acá el presidente de Copaco S.A., Oscar Stark, yo como paraguayo quiero tratar de ayudar a esta institución para que prosiga, que siga y que se renueve y pueda llegar otra vez a ser la Copaco o la famosa Antelco de antes, en el mejor de los sentidos, en el sentido profesional, y no como está ahora, que es un caos. Y este presidente que asumió hace 5 meses, por supuesto, en 5 meses no puede solucionar la cantidad infinita de problemas que tiene Copaco. Con hoy tengo entendido 2.600 empleados, 300 fueron removidos, o sea que tenía casi 3.000 empleados Copaco cuando asumió Oscar Stark. Y él puntualizó un tema importante de que Copaco tiene embargados 27.000 millones de guaraníes tras una demanda de jubilados. Los jubilados que creen que es una caja eterna de que se saca ahí el dinero y qué sé yo, entonces demandaron a la misma empresa de la que formaron parte, y hay 27.000 millones de guaraníes embargados de Copaco, y Copaco no puede disponer de esa plata, que sería más o menos entre 4 y 5 millones de dólares ese monto, ¿verdad? Hablando mal y pronto nomás. ¿Y cuál es la intervención? Porque él te mencionó a vos, querido Marco Aurelio, como cabeza de la Procuraduría General de la República, que estás apoyando la gestión de Oscar Stark al frente de Copaco. ¿En qué aspecto? En todos los aspectos en los que él requiere de nuestra participación. La Procuraduría es representante del Estado de las acciones de Copaco, pero a más de eso también tiene, cumpliendo con su rol misional de prestar asesoramiento y representarlo judicialmente, porque Copaco tiene personalidad y solamente intervenimos cuando ellos nos solicitan. Cuando Oscar Stark, que creo que es la persona más indicada para estar al frente, conoce demasiado bien la institución y es un gran profesional, nos trae el problema de que tiene más de 27.000 millones de guaraníes embargados en cuenta corriente, inmueble, etc. Lo que hicimos un análisis del caso, un muy fino análisis del caso, y vimos que el embargo es ilegal, que no procede bajo ninguna circunstancia, que los bienes del Estado son inembargables, son 100% bienes del Estado, eso está fuera de toda discusión, y por ende estos embargos son ilegales. Pero ¿qué pasó? Ni la asesoría jurídica de Copaco antes apelaba estos embargos, ni la Procuraduría se presentaba a solicitar el levantamiento. Y la Procuraduría tiene una atribución
genuina, expresa y específica para intervenir en todos los embargos y para que se ordene el levantamiento, para pedir que se ordene el levantamiento. Y eso es lo que hicimos en varios juicios, estamos haciendo, seguimos insistiendo ante los embargos que existen pidiendo el levantamiento y ya encontramos acogida favorable tanto como en sede fiscal como en los juzgados, ¿verdad? Y vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño hasta lograr el levantamiento del último embargo sobre todos los bienes de Copaco. O sea que persiguen ustedes como institución de que se libere ese embargo y que la gente, la dirección de Copaco pueda disponer de esa plata. Claro, porque si no es que le está asfixiando. Claro. Porque, por el embargo... Que seguramente no es mucho, porque 4 o 5 millones de dólares para una institución seguramente no es mucho, pero ante los apremios que tiene Copaco, cualquier moneda suma, ¿no te parece? Así mismo, y sobre todo por el esfuerzo y la reingeniería que está haciendo Oscar, precisa contar que no significa desconocer los derechos de nadie, sino solamente darle los recursos como para que pueda hacer viable la compañía con una adecuada gestión. Y decime, porque están las otras instituciones públicas, el caso de Industria Nacional del Cemento, Petropar, qué sé yo, todas están con falencias en ese aspecto y tiene mucha gente cada una de estas, o sea, muchos funcionarios. ¿Cómo se puede achicar el Estado según, o sea, no sé, desde tu cariz de abogado, de persona que tuviste ahí en el Banco Central, de saber controlar las historias, de saber manejar una administración? Para vos, aunque sea, ¿nunca hiciste una posibilidad, un cálculo posible de cómo achicar el Estado para que se controle mejor el dinero y que se pueda ir adelante? Porque ¿de qué nos sirve un elefante blanco que está ahí y que lo único que hace es tragar y no reditúa nada a nadie, y menos a la población? Por mi experiencia, creo que no hay secretos. En el Banco Central se inició un proceso cuando había aproximadamente 1.200 funcionarios y se dijo, a partir de ahora, nosotros tenemos estudiado que el óptimo de funcionarios es de aproximadamente 700, 800, allá en promedio, y se hizo un estudio. Entonces empezó a implementar una política de retiro incentivado de jubilación. Por cada 2 jubilados se metía solo uno, hasta llegar al óptimo que ahora tiene. Y en Copaco creo que Oscar está siguiendo el mismo camino, está realizando un análisis de cuál es el óptimo, los contratos que ya no son necesarios no está renovando, los funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades están en proceso de despido, y es aplicar la norma hasta lograr el ajuste. Obviamente no se puede resquebrajar ningún derecho de los trabajadores, pero cumpliendo las reglas existen posibilidades, haciendo un plan, un trayecto y cumpliendo cada paso. Bueno, eso mismo debería hacer la Municipalidad de Asunción, con 10.000 u 11.000 funcionarios. Es un reto para todas las instituciones. Claro. Vos no tenés ninguna injerencia como institución. ¿Ustedes no tienen ninguna injerencia ahí en la municipalidad? No, la municipalidad tiene personalidad jurídica propia, es autónoma. Sí, es un comando en jefe. Bueno, pero se sabe que tiene que ser solucionado todo lo que está pasando ahí. No sé cómo ni quién va a solucionar esto. Otro tema, la Procuraduría a tu nombre, que vos la dirigís, espera resolver deuda con PDVSA por la vía diplomática. Explícanos un poco esto, Marco Aurelio González, Procurador General de la República. Espera tu oficina, tu organismo, que se resuelva por la vía diplomática, ahora que Paraguay y Venezuela restablecieron relaciones entre sus gobiernos, digamos, relaciones diplomáticas. ¿Cuál es el monto que está ahí, que se adeuda? ¿Son 300 millones más o menos? Básicamente, Bruno, la deuda existe. La diferencia... ¿Cuál es la deuda? ¿300 millones? No recuerdo exactamente los montos. 320 millones, dice. 320 o por ahí 350. Sí. En compra de combustibles en el año 2009. Bueno, en fin. ¿Y cómo se puede resolver esto?
Y la disputa está en cuándo empiezan a computarse y cuál es la tasa de interés que tiene que pagarse por esa deuda. Y allí está la diferencia, y eso es lo que está en un arbitraje que está suspendido. Y el arbitraje se inició justamente ante la falta de consenso de acuerdos. Y si hay consenso, si hay acuerdo entre las altas partes, yo creo que eso se puede solucionar. Pero esperamos que sea así, porque es lo más sano que haya una solución amistosa antes que llegar a una decisión del tribunal, que tiene además sus costos y sale más caro. Bueno, pero llegar a un arreglo amistoso, ¿qué quiere decir? ¿Que Paraguay no devuelva la plata? No, Paraguay es firme en su pretensión. O sea, tiene que pagar lo mismo, 300... Paraguay reconoce la deuda, solamente que en el cálculo la tasa de interés y el vencimiento de esa deuda es donde está el problema. A ver, para graficarte y tratar de decirte en términos sencillos, se firma un tratado, un acuerdo entre ambos países, firmado por ambos presidentes de la República, ratificado por ambos congresos. Y se establece una tasa de interés del 0,02, ¿verdad? Luego de algunos años, el presidente de Petropar con el presidente de PDVSA pactan una tasa de interés del doble de las tasas pactadas por las altas partes. Nosotros decimos, el presidente de Petropar no puede pactar algo contrario a lo que está establecido en un tratado, en un acuerdo bilateral. Y por ende sostenemos la legalidad de la tasa pactada por ambas partes y que fue aprobada por ambos congresos. Y PDVSA basa su reclamo en ese acuerdo que han firmado con el entonces presidente de Petropar y PDVSA, allá por el año 2008-2009. ¿Quién era el presidente? ¿No te acuerdas? No recuerdo ahora mismo el nombre. Cabe mencionar que Venezuela reclama los intereses de este acuerdo de combustible que corren desde el inicio de ese pacto, de ese acuerdo comercial, cuyo origen data del 2004, mientras que el país sostiene que estos intereses recién deben de regir a partir del 2025. ¿Y por Te qué explico recién? eso. Básicamente, a través de desde el 2004 y los intereses desde el 2025. Cuando se pactó, Paraguay va a comprar esto, el 100% del stock que se comprometió a comprar. Paraguay dijo, bueno, el 75% yo tengo que cancelar ahora, y canceló. Si el 25% restante va a tener una tasa de interés del 0,04 aproximadamente, ¿verdad? Y esas tasas de interés van a vencer recién en el año 2025. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa es la tesis que está defendiendo Paraguay, porque es la que está en el acuerdo bilateral. Y ahora que se retomaron las relaciones entre Paraguay y Venezuela, esperamos resolver por esa vía diplomática y entendemos que no corre intereses, bueno, eso es lo que dice Paraguay, pero ellos, los de Venezuela, dicen que hay intereses acumulados de más de 200 millones de dólares. O sea, 200 millones más los 320 sería. Así mismo. O sea, que son 500, sí, por eso 520 millones. Es lo que reclaman ellos. O sea que, y la propuesta nuestra a través de la Procuraduría es que se cancele con Venezuela los 320. La propuesta concreta la maneja el presidente de Petropar. Yo solamente estoy apoyando jurídicamente, pero en términos sencillos, básicamente sería pagar lo que se adeudaba, supuestamente. Pagar lo que se adeudaba a la tasa de interés pactada en el convenio bilateral. Y estos 200 millones de intereses que ellos dice que hay que pagar también. Y allí está la diferencia, porque 200 y tanto va a depender de a cuándo se haga el corte y a qué tasa se realice. Entonces, habría ahí alguna variación. ¿Puede prosperar esto alguna vez? Porque ¿cuántos casos así ustedes manejan? Y nosotros creemos... Ustedes manejan muchos casos así. Nosotros creemos que la posición jurídica del Paraguay es sólida. Casos internacionales, ahora mismo tenemos este de PDVSA que está suspendido y la disputa administrativa que todavía tenemos con el mecanismo COVAX sobre el dinero allí desembolsado por el Paraguay. Esos son los dos casos que eso grandes. Todavía queda ahí, está latente eso. Que está todavía pendiente de resolución. Y hay otros 27 mil millones de guaraníes, creo que 4 o 5 millones de dólares. Por ahí. Sí, claro. Razón. 4 o 5 millones de dólares son más o menos el dinero que tiene embargado Copaco, 27 mil millones de guaraníes. Son más rápido con la
con los números que yo. No. O sea que quiere decir que... y eso está pendiente, está pendiente también. ¿Y cuándo se va a conseguir ese dinero? Y eso, con la ministra de Salud venimos encarando reuniones, acciones. Esperamos que muy pronto podamos tener novedades. Fabuloso va a ser que eso se ponga en salud, para medicamentos, exacto, para esto, para lo otro. Bueno, está la ley de organización administrativa. Implica la desburocratización, señala también el procurador. A ver, explícanos esto. Sí, básicamente... ¿Qué es la ley de organización administrativa? Sí, la ley de organización... ¿Implica qué? A ver. Implica la necesidad de autoevaluación y que esa autoevaluación que hace cada institución luego va a pasar por un test que va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas para determinar que si toda la energía está puesta por una organización para el cumplimiento de sus misiones, de sus funciones misionales, o tiene una estructura solamente que alimenta la estructura y no tiene muchos recursos para cumplir con sus cometidos. Ese tipo de análisis. Por otro lado, también va a hacer análisis a ver si no existen duplicidad de funciones entre más de una institución pública. Por ejemplo, el ejemplo claro es, ahora se fusiona el INAN y el INCAN. Sí, pero antes se fusionaron la Secretaría Técnica de Tributación y aduanas. Y a raíz de que tienen acciones comunes o campos de acciones comunes porque pueden cruzar datos y tener mayor eficiencia, están recaudando más de 700 millones de dólares, más de lo que recaudaban cada una por separado. Por otro lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Hacienda se fusionó con Secretaría Técnica de Planificación y Secretaría de la Función Pública para crear coordinación y que haya una mejor prestación del servicio. Porque antes, una institución pública que quería saber cómo interpretar la ley de la función pública y normas presupuestarias, pedía un dictamen a la función pública y otro dictamen a la Dirección General del Presupuesto. Y se contraponían. Habían varias cabezas y al final no se construía nada. Y dos voces contradictorias. Entonces, una mejor articulación de esas instituciones, cuando puedan trabajar en conjunto y sacar una sola voz, va a generar también un mejor servicio. Y esto es lo que se busca para el ciudadano. Pero en el plano cultural no hay que hacer lo que piensan hacer. Quieren que desaparezca el FONDEC, por ejemplo. No sé si está al tanto vos. No, de eso no. Y bueno, hay otras instituciones ahí en el plano cultural que quieren fusionar todas, que tenga solamente una cabeza y que esa cabeza disponga de la plata de todas estas instituciones, que son varias, y que se quedan cortas porque no reciben la cantidad de dinero, pero funcionan todavía relativamente bien. Eso es un detalle que no tiene nada que ver acá, pero yo comento que hay que respetar lo del FONDEC, que hizo mucho el FONDEC y toda la gente que pasó por él a través del FONDEC, y hay que respaldar la cultura en este país, no cercenar las posibilidades de hacer cultura, acortar el presupuesto en otras áreas o en otras instituciones o en otras secretarías que nada aportan, pero la cultura debe de respetarse. Bueno, querido, a ver, ¿qué proyectos, qué planes tenés para ir redondeando esto desde tu dirección como Procurador General de la República? ¿Perseguís qué específicamente a partir de ahora, digamos, de este 2024? Porque ahora se nota que algo se está haciendo acá en este gobierno, está haciendo algo, se nota que hay un movimiento interesante y están luchando con también las apetencias políticas, ¿verdad? Entre paréntesis, está la guerra de la política versus la guerra institucional, digamos, de gente técnica que quiere dar otra fórmula para que el país vaya avanzando, y respaldamos esto de Santiago Peña y sus colaboradores en ese aspecto. ¿Cuáles son los planes de ustedes próximos? Primero, fortalecimiento del capital humano, premiar la meritocracia, pero también nosotros hemos constituido por primera vez, a pesar de que ya estaba en la ley, el Consejo de Abogados del Estado, donde realizamos cursos donde hasta a la fecha de hoy ya tenemos más de 1.000 abogados capacitados. ¿Sí? Porque una mejor defensa del Estado no es el que defiende, el mejor abogado no es el juicio, es el mejor asesor que le recomienda a su ministro, a su director de ente, cómo tomar las decisiones que van a ser más fuertes y van a ser difíciles de rebatir en sede judicial. Entonces, esa capacitación, esa medida preventiva.
También estamos terminando con el MITIC, una plataforma electrónica donde vamos a poder contar con todos los precedentes administrativos, de modo que el trabajo que realizan esta persona, la doctora Guglielmini, Judy Gauto en la Procuraduría, o que hizo Giuseppe Bossati en la Procuraduría, o Roberto Moreno cuando estuvo allí, pueda servir para que se enriquezcan también las demás instituciones públicas y podamos fortalecer y estrecharnos. Es decir, valernos del esfuerzo de otras instituciones públicas en aras de la protección del mismo interés público que tenemos todos. Pablo Seitz fue director nacional de contrataciones públicas. O sea, él no estuvo en la Procuraduría. No. Él hizo un buen trabajo, ¿eh? Y él justamente a través de su gestión se modernizó tecnológicamente toda esa institución. De lo que vos estás hablando ahora. Esa es una herencia que yo quiero dejar y que ni bien se termine este repositorio estamos proyectando desarrollar una plataforma única de seguimiento de expedientes para todas las instituciones públicas. Porque hay instituciones que lo revisan de manera manual. Las que hacen la revisión se van al Poder Judicial y vienen y cargan la información en su sistema. Claro. Absurdo. O sea, con interconexión, con interoperabilidad, se puede controlar mejor y al controlar mejor se mitigan los riesgos de corrupción. Y lo que está haciendo Migraciones también con Jorge Kronauetter, porque ese también está persiguiendo eso mismo. Y Jorge también es alto, así como vos. Por eso yo Jorge decía, también es alto, sí. Claro, no sé si se eligen son elegidos por la altura o ustedes por la capacidad. Podemos armar un equipo de básquetbol. Claro. Bueno, querido Marco Aurelio, que tenés que hacer honor a tu abuelo, el gran capitán Aurelio González, y a este gran filósofo, emperador de Roma, que hasta ahora se lo recuerda y venera, el famoso Marco Aurelio. O sea que tenés una espalda fortalecida y desde atrás y desde la historia y no podés fracasar, ídolo. Así mismo. No podés fracasar. De ninguna manera. Así que te deseamos lo mejor y a ver si apoyás esto para que Copaco, la institución, pueda destrabar esos 27 mil millones de guaraníes y incansablemente pueda utilizar ese dinero, 4 o 5 millones de dólares que al parecer no son muchos, pero ante esta situación por la que pasa Copaco es mucho dinero. Pero ya estamos revirtiendo. Se está revirtiendo, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, te felicitamos y te auguramos éxitos y volvé cuando quieras. Muchas gracias, Bruno, un gusto enorme.